Bienvenidos a una historia más. De leyendas, de Monterrey. Hay cosas que uno nunca olvida, sin importar cuántos años pasen o cuánto intente enterrarlas en lo más profundo de la memoria. Lo que viví cuando tenía 11 años me marcó para siempre, y aunque ahora soy un hombre adulto, cada diciembre me enfrento a la misma realidad que comenzó aquella noche de 2021. Me llamo Héctor Domínguez, y esta es mi historia. Crecí en un pueblo tranquilo del estado de Guanajuato, de esos donde todos se conocen y las tradiciones navideñas se viven con una intensidad especial. Mi familia estaba compuesta por mis padres, mi hermana Ámbar, quien tenía 14 años, y yo. Éramos una familia normal, unida, de esas que cada diciembre transformaba la casa en un verdadero espectáculo de luces y colores. Mamá se encargaba de los adornos con un entusiasmo contagioso. Papá instalaba las series de luces y Ámbar y yo éramos los responsables de decorar el arbolito de Navidad, una tradición que esperábamos con ansias cada año. El árbol siempre quedaba imponente en la esquina de la sala, lleno de esferas brillantes, guirnaldas doradas y luces de colores que parpadeaban constantemente. Era el centro de atención de la casa, el lugar donde todos nos reuníamos por las noches a tomar chocolate caliente mientras mamá contaba historias navideñas. Esos eran tiempos felices, inocentes, antes de que todo se oscureciera. Comenzó con nuestra vecina, la señora Remedios, quien vivía en la tercera casa de nuestra calle. Era una mujer mayor, siempre amable, que nos regalaba dulces cuando pasábamos por su puerta. Ámbar y ella tenían una relación especial. Mi hermana solía visitarla los fines de semana para ayudarla con las compras o simplemente para platicar. La señora no tenía familia cercana, así que ella se había convertido en algo así como su nieta. Fue a principios de diciembre de 2021, cuando recibimos la noticia de que la señora Remedios había fallecido. Murió mientras dormía. Dicen que de forma tranquila, pero la noticia nos golpeó fuerte, especialmente a Ámbar, quien lloró durante horas. El velorio se llevó a cabo en su propia casa, como era costumbre en el pueblo. Mis padres decidieron que asistiéramos, ya que habíamos sido cercanos a ella. Recuerdo perfectamente aquella tarde. La casa de la señora Remedios estaba llena de gente. El olor a flores y veladoras impregnaba cada rincón. El ataúd estaba en la sala principal, rodeado de arreglos florales y fotografías de la difunta. Ámbar y yo nos quedamos en una habitación contigua, donde había menos gente. Mi hermana estaba callada, con los ojos rojos de tanto llorar. Fue entonces cuando la vi acercarse a una repisa, donde la difunta tenía varios adornos navideños. Entre ellos destacaba uno en particular, un duende navideño de unos 10 centímetros de altura, hecho de lo que parecía ser porcelana o cerámica. Tenía una expresión grotesca, no como los duendes alegres que uno ve en las tiendas. Este tenía ojos oscuros y penetrantes, una sonrisa torcida, y vestía de traje verde oscuro con detalles rojos. En la parte superior tenía un pequeño gancho dorado, como si estuviera diseñado para colgarse. Recordé que la señora Remedios nunca permitía que nadie tocara ese duende. Siempre lo guardaba envuelto, como si temiera que se rompiera. Vi a Ámbar tomar el objeto con rapidez, aprovechando que todos estaban distraídos en el velorio. Me acerqué de inmediato y le susurré con urgencia que lo dejara donde estaba, que no podía llevarse algo de la casa de una difunta. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo en voz baja que la señora Remedios hubiera querido que ella lo tuviera, que era un recuerdo. Insistí, pero ella lo guardó y me pidió que me callara. Yo solo era un niño de 11 años, confundido y asustado por la muerte que nos rodeaba, así que guardé silencio. De regreso a casa, Ámbar fue directamente a su habitación. Pensé que guardaría el objeto ahí escondido, pero esa misma noche, mientras cenábamos, la vi dirigirse a la sala. Con naturalidad colgó el pequeño duende en una de las ramas bajas del arbolito de Navidad, entre otras decoraciones. Nadie más lo notó, o si lo hicieron, pensaron que era parte de los adornos que ya teníamos. Le pregunté en un susurro qué hacía cuando pasé junto a ella. Me respondió sin mirarme que ya estaba donde debía estar, y me pidió por favor que no dijera nada. Asentí, aunque algo en mi interior me decía que aquello estaba mal.
El duende se veía extraño entre los demás adornos, como si no perteneciera ahí. Sus ojos oscuros parecían seguirme cuando pasaba cerca del árbol. Los primeros días fueron normales, la vida continuó como siempre, pero yo no podía quitarme de la cabeza aquel duende colgando del árbol. Cada vez que pasaba por la sala, sentía la necesidad de mirarlo como si me llamara. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. Yo tenía la costumbre de despertarme muy tarde a beber agua, y como mi cuarto estaba muy cerca de la sala y la cocina, pues no caminaba mucho. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, cuando desperté con la boca seca. Me levanté en silencio tratando de no despertar a nadie, y caminé descalzo. La casa estaba en completa oscuridad, salvo por las luces del arbolito de Navidad que mis padres dejaban encendidas toda la noche. Ese resplandor de colores iluminaba tenuemente la sala. Cuando llegué a esta, me detuve en seco. Ahí, frente al arbolito de Navidad, había un hombre. Mi primer instinto fue gritar, pero la voz se me ató en la garganta. El hombre estaba de espaldas a mí, pero podía ver su silueta claramente gracias a las luces del árbol. Vestía lo que parecía ser ropa vieja y rasgada. Estaba completamente inmóvil, con una mano extendida hacia el arbolito. Con el corazón latiéndome violentamente en el pecho, di un paso hacia atrás. El piso crujió bajo mi peso, y el hombre comenzó a voltearse lentamente. Cuando su rostro quedó iluminado por las luces del árbol, un grito silencioso se formó en mi garganta. Su piel estaba putrefacta, de un color grisáceo verdoso, con partes donde se veía directamente el hueso. Le faltaba el ojo izquierdo, dejando una cuenca vacía y oscura que parecía mirarme a pesar de no tener nada adentro. Su mandíbula colgaba en un ángulo antinatural, y cuando abrió la boca pude ver dientes amarillentos y rotos. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus manos. Los dedos eran esqueléticos, con la carne colgando en jirones, y los movía con una delicadeza espeluznante mientras acariciaba el duende que Ámbar había colgado en el árbol. El ente no hizo ningún sonido. No se acercó a mí ni mostró intenciones agresivas. Simplemente continuó acariciando el pequeño duende, pasando sus dedos descarnados por la figura de porcelana con una ternura enfermiza. Sus movimientos eran lentos, casi rituales. No sé cuánto tiempo me quedé ahí paralizado, pero finalmente mis piernas reaccionaron y corrí. No fui a mi cuarto, fui directamente a la habitación de Ámbar y abrí la puerta de golpe. Grité su nombre en un susurro desesperado mientras la sacudía. Mi hermana se despertó sobresaltada, desorientada. Me preguntó qué pasaba y qué hora era. Le dije con urgencia que había alguien en la sala junto al árbol y que tenía que verlo ahora mismo. El tono urgente de mi voz debió convencerla porque se levantó de inmediato y me siguió. Cuando llegamos a la sala, el hombre seguía ahí, en la misma posición, acariciando el duende. Ámbar se detuvo bruscamente y yo choqué contra su espalda. La escuché contener la respiración. Le pregunté con voz temblorosa si lo veía. Ella respondió en un hilo de voz que sí, que lo veía. Permanecimos ahí, observando al ente por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Ámbar fue quien finalmente dijo que teníamos que decirle a papá y mamá. Así que fuimos corriendo al cuarto de ellos y los despertamos frenéticamente. Papá, molesto, encendió la luz. Preguntó con voz adormilada qué demonios pasaba. Le exclamé que había un hombre en la sala junto al árbol de Navidad. Se levantó de inmediato, seguido por mamá. Fuimos todos juntos, con mi viejo al frente dispuesto a enfrentar a un intruso. Pero cuando llegamos a la sala, el hombre seguía ahí, inmóvil, acariciando el duende. Papá preguntó dónde estaba el supuesto intruso. Miró alrededor y dijo que no había nadie. Ámbar señaló hacia el árbol y preguntó desesperada si de verdad no lo veían. Mamá se acercó al árbol y pasó justo junto al ente. Yo contuve la respiración, esperando que lo tocara o que él reaccionara, pero no ocurrió nada. Ella revisó detrás del árbol y movió algunas ramas. Luego nos dijo que no había nadie, que seguramente habíamos tenido una pesadilla. Insistí en que no era una pesadilla, que estaba ahí y que los dos lo estábamos viendo. Papá empezó a molestarse. Revisó todas las ventanas y la puerta principal, asegurándose de que todo estuviera cerrado.
Con firmeza nos dijo que ya bastaba de tonterías, que eran casi las 3 de la mañana y que había que levantarse temprano. Nos ordenó regresar a nuestros cuartos de inmediato. Intentamos explicarlo una vez más, pero levantó la voz y nos mandó a callar. Ámbar y yo nos rendimos y nos fuimos, mirando hacia atrás. El hombre seguía ahí, acariciando el duende, completamente ajeno a la presencia de nuestros padres. En el pasillo Ámbar me detuvo. Susurró que todo era por el duende, que tenía que ser por eso. Le pregunté qué íbamos a hacer. Me dijo que no lo sabía, pero que no podíamos quitarlo. Si mamá y papá veían que desaparecía, empezarían a hacernos preguntas que por alguna razón no le hicieron a ella cuando lo puso. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Yo me quedé en mi cama mirando al techo, tratando de entender lo que habíamos visto. Éramos solo niños y no teníamos forma de comprender lo que estaba pasando. Las noches siguientes se volvieron iguales. Ya no necesitaba bajar para saber que estaba ahí, pero la sed o las ganas de ir al baño me obligaban. Cada vez que lo hacía ahí estaba, en la misma posición, repitiendo el mismo acto de acariciar al duende. A veces lo veía de reojo, otras, cuando reunía el valor suficiente, me quedaba observándolo a distancia. Ámbar comenzó a cambiar sin que nadie más pareciera notarlo. Por las noches se levantaba en silencio y bajaba a la sala. La primera vez que la seguí pensé que iba a quitar el duende, que por fin haría lo correcto. No fue así. Se sentó en el sofá, con la casa a oscuras, iluminada apenas por las luces del arbolito, y se quedó ahí, inmóvil, observando al ente. Le pregunté qué hacía. No respondió. Sus ojos estaban fijos en el hombre de piel putrefacta, como si no existiera nada más a su alrededor. Aquella escena se repitió noche tras noche. Ámbar dormía cada vez menos. De día estaba irritable, ausente, con la mirada perdida. Mamá creyó que era el duelo por la muerte de la señora Remedios y decidió no presionarla. Yo sabía que no era eso. Una noche bajé otra vez y la encontré en el mismo lugar, pero el ente ya no era el mismo. Frente al árbol estaba una anciana. Su piel colgaba arrugada y manchada. El cabello blanco le caía en mechones enredados sobre los hombros huesudos. Vestía un camisón sucio, rasgado, y sus dedos esqueléticos recorrían el duende con la misma lentitud enfermiza. Me detuve al borde del pasillo. Ámbar no se movió, no parpadeó. Cuando me vio apenas giró el rostro un segundo y volvió a mirar a la anciana, como si yo no importara. Después comenzó a cambiar cada noche. A veces era el hombre, otras la anciana, en ocasiones una niña. Esta última era la peor. Tendría unos 8 o 9 años. Su piel era pálida, los ojos completamente negros, sin brillo alguno. El cabello largo le cubría parte del rostro y el vestido blanco estaba manchado de tierra. Sus manos pequeñas acariciaban el duende con la misma devoción silenciosa que los otros. Las noches se volvieron idénticas, una copia enferma de la anterior. Ámbar dejó de comer. Las ojeras se le hundieron bajo los ojos. Mamá y papá se preocuparon, pero ella siempre decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Intenté hablar con ella. Una tarde la encontré en su habitación mirando por la ventana. Le dije que teníamos que hacer algo, que aquello no podía seguir así. Me miró con una expresión vacía y me preguntó qué podíamos hacer. No supe qué responder. Entonces bajó la voz y dijo que tal vez se lo merecía, que todo había empezado cuando robó el duende. Le dije que no era su culpa, que solo era un objeto. Negó con la cabeza. No es solo un objeto, susurró. Algo vive ahí y ahora me toca pagar. Nunca se lo dijo a nadie más, se quedó con eso hasta el final. Los días siguieron pasando y diciembre avanzó hasta acercarse la Navidad. La casa seguía decorada y las luces del árbol permanecían encendidas, pero ya no había ambiente festivo. Ámbar casi no hablaba, comía poco y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su cuarto. Mis padres pensaron en llevarla al médico, pero ella insistía en que estaba bien y que solo necesitaba estar sola. La noche del 22 de diciembre fue la última vez que vi a mi hermana con vida. Me desperté con sed, como otras veces, y fui a la sala.
Ámbar estaba sentada en el sofá. Frente al árbol estaban los tres entes al mismo tiempo: el hombre, la anciana y la niña. Los tres rodeaban al arbolito y tocaban al duende. Me acerqué y le toqué el hombro. No reaccionó. Tenía los ojos abiertos, fijos en ellos. Le pregunté si se sentía bien. Sin voltear a ver, me dijo que ya no podía seguir así, que no quería verlos más. Dijo que le hablaban, aunque no movieran la boca, y que no decían cosas buenas. Le pedí que se fuera a su cuarto y tratara de dormir. No me hizo caso. Me quedé un rato con ella, pero el sueño me venció y regresé a mi habitación. A la mañana siguiente me despertaron los gritos de mi mamá. Corrí al cuarto de Ámbar. Mis padres estaban ahí. Mi hermana estaba acostada en su cama, sin moverse. Tenía el rostro tranquilo, algo que no había visto en ella en semanas. En la mesita de noche había una hoja con su letra. Ya no quiero verlos más. La llevaron al hospital, pero ya no había nada que hacer. Había tomado todas las pastillas que encontró en el botiquín. El médico dijo que murió mientras dormía. Después de la muerte de Ámbar, mis padres no levantaron cabeza. La nota los afectó más de lo que dijeron. Pensaban que se referían a ellos, que ya no quería verlos y que habían fallado como padres. Lloraban seguido y hablaban entre sí de qué habían hecho mal. Yo nunca dije nada. Sabía que la nota no era para ellos, pero no tenía forma de explicarlo. Los días siguientes fueron el velorio, el entierro y gente entrando y saliendo de la casa. No hubo celebración de Navidad. El árbol se quedó en la sala sin que nadie lo tocara. Cada vez que yo pasaba cerca veía al duende colgado en su lugar. Cuando terminó diciembre, mis padres guardaron las decoraciones en cajas. Revisé cuando no había nadie y el duende no estaba. Pensé que todo había terminado. Al siguiente año, cuando tenía 12 años, mis padres decidieron volver a poner el árbol. Dijeron que Ámbar habría querido que siguiéramos adelante. Sacaron las cajas y comenzaron a decorar. Yo ayudé sin decir nada. Cuando empezamos a colgar los adornos, el duende estaba ahí, en la misma caja de siempre. Mis padres no le dieron importancia. Esa noche salí de mi cuarto pensando que volvería a ver a los entes. No fue así. Vi algo peor. Mi hermana estaba frente al árbol. Tenía los ojos hundidos. Estaba ahí como si hubiera regresado, pero no era ella. Vestía la misma pijama con la que había muerto. Sus manos frías y pálidas tocaban el duende igual que las otras. Quise gritar y correr, pero no pude moverme. Levantó la cabeza y me miró. No mostró ninguna reacción. No parecía reconocerme. Después volvió a mirar el duende y siguió haciendo lo mismo que los demás. Ese mes fue igual todas las noches. Cada vez que despertaba la veía ahí. A veces hablaba en voz baja, llamándola por su nombre. Nunca respondió. No reaccionaba de ninguna forma. Con el paso de los días empecé a quedarme en la sala. Me sentaba en el sofá hasta que amanecía. No quería dejar de verla. Lloraba cuando se iba al salir el sol. Mis padres pensaban que yo estaba así por su muerte. No sabían lo que yo veía por las noches. Cuando terminó diciembre dejó de aparecer y mis padres guardaron las decoraciones otra vez. El año siguiente no ayudé a sacar las cajas. Aún así, el duende volvió a estar en el árbol. Esa noche regresó. Podía verla apenas entreabriendo la puerta de mi cuarto. El arbolito iluminaba su espalda. No se movía y no volteaba. Solo estaba ahí, inclinada, tocando el duende una y otra vez. Yo no entendía qué estaba pasando ni por qué. Con el tiempo entendí que no podía hacer nada, solo mirar. Los años pasaron, crecí, cambié de trabajo y de rutina. El duende siguió siendo el mismo. Mis padres envejecieron rápido. La casa se fue quedando en silencio. Primero dejaron de escucharse risas, luego conversaciones. Murieron con pocos años de diferencia. Nunca supieron qué ocurrió realmente en esas Navidades. Cuando mi pareja se mudó conmigo, el duende ya era parte de la casa. Cuando nació mi hijo, entendí algo peor. Mis padres no se habían ido del todo.
pero tampoco pudieron conocerlo. Cada diciembre los veía, a mi hermana y a mis padres. De día estaba con mi esposa y mi hijo. De noche, en diciembre, estaba con ellos. No se miraban entre sí, solo tocaban el duende al mismo tiempo. Aunque ya era adulto, seguía quedándome en la sala. Me sentaba frente al árbol durante horas. Ya no lloraba. No podía irme a mi cuarto. Le mentía a mi esposa para que no se preocupara. Con el tiempo dejaron de aparecer todos. Primero el hombre, luego la anciana, después la niña. Al final, ni siquiera mi hermana volvió. El duende nunca se fue. Cada diciembre aparecía colgado en la misma rama del árbol. No importaba quién lo sacara ni quién decorara. Pensé que todo había terminado, pero no fue así. Aunque ya no veía a nadie, seguía bajando por las noches. Me sentaba frente al árbol con las luces encendidas. No pensaba en nada, solo esperaba. Mi esposa decía que hablaba dormido en diciembre. Decía nombres que ella no reconocía. Una madrugada desperté en el suelo debajo del árbol. Las luces estaban apagadas, mis manos estaban sobre el duende y se movían solas. No sentí miedo. Desde entonces dejó de doler. Ya no necesito verlo para saber que está despierto. A veces siento más manos junto a las mías, frías, secas, pacientes. Aunque no levante la vista, sé quiénes son. Mi hijo quiso quedarse conmigo una noche. Me preguntó por qué siempre me siento ahí, por qué el duende no se guarda nunca. Cuando se acercó al árbol, algo dentro de mí se quebró. Le grité como nunca, lo empujé lejos. Lloró sin entender. No puedo permitirlo. Todavía no. 11 meses al año soy un padre normal, un hombre común, pero en diciembre ya no me pertenezco. Yo coloco el duende, yo apago las luces, yo me arrastro hasta el árbol. Y mientras mis manos lo acarician, siento como algo me observa desde adentro del adorno, esperando el momento correcto. Cuando muera, no habrá velorio, no habrá despedidas, solo alguien más sentado frente al árbol, repitiendo el ritual, y el duende, al fin, tendrá otro cuerpo que lo adore. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.